inicio de la actividad correspondiente al día de hoy. Entiendo que este día está como día un poco complicado, hay un ausentismo tremendo desde el sábado, pero bueno, vamos a cumplir con el cronograma establecido, porque también hay otros profesores que van a venir en la mañana. El tema que nos toca desarrollar esta mañana es enfermedades diarreicas agudas, epidemiología, fisiopatología, clínica y manejo. Vamos a tratar de resumir, sintetizar al máximo el tema, que dicho sea de paso también se lo voy a dejar grabado en el escritorio. En cuanto se refiere a la epidemiología de las enfermedades diarreicas agudas, ustedes saben las causas de mortalidad en niños menores de 5 años fundamentalmente son las afecciones perinatales en primer lugar. Luego están las neumonías, las diarreas, como fondo la desnutrición. En otros países todavía existe sarampión, la malaria en nuestro país, VIH, SIDA, etc. El problema de la diarrea infantil en el Perú, en un estudio que se hizo en una comunidad urbana marginal de Lima metropolitana hace más o menos unos 10 años, se encontró que cada niño menor de un año tenía entre 9 a 10 episodios diarreicos. 9 a 10 episodios diarreicos niño año. Si cada episodio diarreico dura un promedio aproximado de 6 días, 6 por 10, 60 días al año, o sea, 2 meses al año, está enfermo de diarrea. Esto ocasiona 2 problemas. Número 1, muchos se deshidratan y la gran mayoría se desnutre también. Los 2 grandes riesgos de la diarrea son la deshidratación y la desnutrición. Miren, si ustedes hacen un cálculo matemático para ver cuántos fallecen al mes, al año, y luego también establece una relación de cuántos están falleciendo, hay 13.500 defunciones por año por diarrea, miren ustedes, y cerca del 12% de las muertes infantiles son debidas a esta enfermedad. Y repito, es uno de los principales contribuyentes de la malnutrición. ¿Cuáles son los factores de comportamiento que favorecen la transmisión de la diarrea? Prácticas inadecuadas de higiene personal, doméstica, familiar, comunitaria y falta de higiene de los alimentos. Malas prácticas de lactancia materna y alactancia, o sea, la alimentación complementaria, ¿cierto? Factores ambientales que favorecen la transmisión de la diarrea: contaminación fecal del agua de beber y de los alimentos, cohabitación con personas o animales infectados, el problema de las enfermedades diarreicas agudas en realidad está íntimamente vinculado al desarrollo económico y social de los países. Los países que más han avanzado en materia económica, etc., no tienen problema de diarrea hace muchísimos años. Por eso que este tema puede ser enfocado desde el punto de vista hasta social, hasta político, pero el enfoque que le damos en la mañana de hoy es un enfoque netamente clínico. Entonces estamos viendo que las causas de las enfermedades diarreicas básicamente son falta de higiene personal, doméstica, familiar, comunitaria, ¿no? El hecho también de que no se promueve la lactancia materna de manera adecuada, porque si el niño tomase lactancia materna exclusiva, muy difícilmente se va a enfermar de diarreas, porque tiene defensas, ¿no?
vamos a definir qué cosa es diarrea. Hay múltiples definiciones de diarrea. Una de ellas, la que sostiene la Organización Mundial de la Salud, diarrea es la emisión de 3 o más deposiciones líquidas en las últimas 24 horas. Esa es la definición que la Organización Mundial de la Salud establece. Pero también hay otras definiciones. Los clínicos dicen, la diarrea es el cambio de consistencia de las deposiciones. Si la deposición es líquida, eso es diarrea. Así sea una sola deposición, si hacen una deposición líquida, aguada, eso es diarrea. Al margen de aumento o no del número de deposiciones. Los fisiopatólogos tampoco se quedan atrás, dicen que la diarrea es el desequilibrio entre los mecanismos de absorción y secreción del epitelio intestinal. Cuando hay bloqueo de absorción, se presenta la diarrea, o cuando hay un exceso de secreciones. Hay dos tipos de diarreas, la diarrea osmótica y la diarrea secretora. Ambas categorías obedecen a factores etiológicos distintos, ¿no? Por ejemplo, la diarrea secretora generalmente es producida por la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? La diarrea osmótica generalmente es producida por otros factores como por ejemplo el rotavirus. Tipos clínicos de diarrea. Hay varios tipos de diarrea. De acuerdo a la duración de la diarrea, puede ser aguda o persistente. Aguda cuando dura de 0 a 14 días y persistente cuando dura más de 14 días. Por la presencia o no de sangre en heces, hay 2 tipos de diarrea también. Diarrea acuosa, aquella que no tiene sangre, y la diarrea disentérica, que ella es diarrea que tiene moco y sangre en heces. O sea, es una diarrea con moco sanguinolento, ¿no? Y los peligros que traen cada uno de estos tipos ya están allí. La aguda da una deshidratación muy rápidamente, con acidosis. La persistente lleva a la malnutrición. La diarrea acuosa está acompañada de pérdidas de electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato fundamentalmente. La disentería produce daño tisular, toxemia, incluso puede condicionar septicemia, sobre todo en niños pequeñitos que están deficientemente defendidos, ¿no?, por la inmunidad. ¿Cuáles son las rutas de transmisión? Muy sencillo, fecal oral, así de simple. Hace muchos años se pensaba que la diarrea tenía otras causas, ¿no?, que incluso podría ser condicionada por infecciones a distancia del tubo digestivo, pero no había cómo explicar la fisiopatología. En el momento actual se sabe que la diarrea se produce, ¿por qué? Por la introducción de gérmenes enteropatógenos por vía oral. Y los expertos en el tema dicen el famoso circuito ano, mano, boca. Por eso es que para romper este circuito se enseña el lavado de manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos, después de manipular los pañales, en fin, ¿no? El lavado de manos es fundamental como una estrategia para evitar este problema. Claro que también hay rutas de transmisión, como por ejemplo el alimento contaminado, la leche de vaca que no ha sido hervida y que tiene Escherichia coli o salmonella, el agua contaminada, etc. En lo relacionado a la etiología de las enfermedades diarreicas agudas, ¿cuáles son las bacterias asociadas con diarrea? Shigella,
de Escherichia coli, enterotoxigénica, de Escherichia coli enteropatógena, de Escherichia coli enteroadherente, el Campylobacter jejuni, el Vibrio cólera. Enteropatógenos que causan diarrea secretora. Repito, el Vibrio cólera es el representante más auténtico de este tipo de diarrea. La E. coli enterotoxigénica también, ¿no? El mecanismo por el cual se produce la diarrea en estos agentes biológicos es de tipo bioquímico, básicamente, ¿no? Parásitos: Giardia lambda, Balantidium coli, Cryptosporidium parvum, la entamoebis tolítica, son las más importantes. Ahora bien, hay algunas bacterias que son más agresivas que otras. ¿Y por qué algunas son más agresivas que otras? Hay algunas bacterias que solamente se colocan en la superficie del enterocito y promueven el incremento de secreciones intestinales. Otras que producen daño leve a inflamación, otras que producen lesiones ulcerativas, otras lesiones ulceronecróticas, perforantes incluso, que pueden condicionar hasta infecciones severas, ¿no? Peritonitis, etc. Entonces, debido a la existencia de mayor o menor cantidad de estos elementos, estos factores de virulencia, que se llaman así, están las enterotoxinas, citotóxicas, termolábiles y termoestables, factores de colonización, factores de adherencia, las citotoxinas, neurotoxinas, los lipopolisacáridos de la pared celular. Aquí hemos colocado una lista de aquellos agentes que producen invasión a la mucosa: Shigella, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Salmonella, rotavirus, entamoebis tolítica. Aquellas que se adhieren a la mucosa y dañan el borde del cepillo: E. coli enteropatógena, Cryptosporidium parvum y la Giardia lambda. Organismos que invaden la mucosa, invaden la célula: la Shigella, repito, E. coli enteroinvasiva, Campylobacter jejuni, Salmonella, rotavirus, y se adhieren solamente a la mucosa y dañan el borde del cepillo: E. coli enteropatógena. Aquí les traje una microfotografía electrónica del rotavirus. El rotavirus hasta hace poco tiempo ha sido el agente etiológico más comúnmente productor de diarreas. Más del 50% de todo caso de diarrea que veíamos era por rotavirus. Y miren ustedes, este es el rotavirus. Este agente fue descubierto por la doctora Bishop, la célebre microscopista electrónica australiana, que tenía entre sus hobbies guardar las muestras de heces que veía, las guardaba, y en sus momentos libres revisaba estas muestras, y en la gran mayoría de ellas encontraba estos corpúsculos. Miren, corpúsculos redondos de doble contorno, ¿ya? Que se parecían a las llantas de un carro. Por eso le puso rotavirus, virus parecido a la rueda de un carro, rotavirus, ¿ya? Sí, pero felizmente en el momento actual ese agente biológico está disminuyendo. ¿Por qué? Por las vacunas contra el rotavirus. Pero ha emergido otro virus que se llama norovirus. Anoten bien ese norovirus, es el nuevo agente biológico que está condicionando la mayor parte de diarreas de tipo viral en el momento actual. Y hemos hecho un estudio en nuestro hospital de niños
Se ha demostrado eso. En otros países de Europa también están demostrando lo mismo. Entonces, en el futuro va a haber una vacuna también contra norovirus. Aquí tenemos a la Escherichia coli. Es una bacteria que tiene fimbrias, se llaman esos pelos fibrátiles, a través del cual se adosan en el enterocito del epitelio intestinal y provoca una serie de mecanismos bioquímicos de secreción de cloro, sodio y agua. Y así el paciente se deshidrata. Como decimos, literalmente el paciente se escurre por dentro, se deshidrata. Las vaquitas para recordar a las salmonelas. Aquí les traje una muestra de cómo son las heces, ¿no? De la diarrea disentérica. Vean ustedes, es moco sanguinolento. Este es un papel BOM tamaño A4. Vean ustedes, es moco con sangre de escasa cantidad. O sea, la diarrea disentérica, el paciente casi no se deshidrata, más está tóxico, febril, con dolor abdominal, pujo, tenés, tanto puja el bebé que incluso se le sale el anito, la madre lo trae por eso. Doctor, se le ha salido el anito, un prolapso rectal, por tanto pujar. Ustedes encuentran ese tipo de diarrea. En tanto que la diarrea acuosa no, pues la diarrea acuosa es todo lo contrario. La diarrea abundante acuosa, ¿no?, que nos lleva rápidamente a la deshidratación. El paciente puede llegar incluso al shock hipoglémico si no se le da el tratamiento adecuado. Aquí tenemos el Campylobacter jejuni, que se encuentra generalmente en las heces de aves de corral. Es el caso típico de las madres que acuden a la consulta y dicen que crían sus pollitos, sus animalitos en casa y el bebé se contamina, pues, y viene con diarreas, ¿no? Aquí está el Cryptosporidium parvum, que al inicio fue vinculada con pacientes con VIH, pero después se encontraron también pacientes que no tenían VIH. La Giardia lamblia, que es otro agente etiológico muy comúnmente productor de diarreas, y de diarreas persistentes, ¿no? Y justo esta Giardia lamblia, ¿dónde se establece? Se establece justo en el tramo intestinal donde se produce la absorción de nutrientes, en el yeyuno íleo, y bloquea pues la absorción y el paciente se desnutre. Entonces, la Giardia lamblia hay que sospechar siempre en pacientes que tienen diarreas persistentes, ¿no? Y hacer un examen parasitológico de ese seriado, y a veces se encuentran quistes o parásitos también o larvas de Giardia lamblia. Bueno, como estamos tratando de resumir esto todo, la síntesis, por perdón te digo así, por el escaso tiempo que tiene, yo voy a tratar de sintetizar esta parte. Ustedes ya lo conocen, la fisiopatología de la diarrea, pero un repasito muy breve ya es siempre importante. Ustedes ya saben el aparato digestivo, ¿no? Ahí tenemos el contenido acuoso total en el tracto gastrointestinal de un paciente adulto es aproximadamente de 9 litros. De esos 9 litros, la ingesta oral es aproximadamente de 2 litros. Las glándulas salivales producen en 24 horas más o menos 1,5 litros. Las secreciones gástricas, 2,5 litros. Secreción biliar, 500 mililitros. La secreción pancreática, 1,5 litros. Todo lo cual hacen como secreciones endógenas 7 litros. Y por
vía externa ingresa aproximadamente 2 litros. De esos 9 litros, normalmente en las heces cada 24 horas debe salir un volumen, normalmente, de 200 mililitros. Si excede de este volumen, algo está ocurriendo. O hay déficit de absorción o hay un exceso de secreciones. O sea, la diarrea. Un poco para recordar que acá tienen ustedes la anatomía del estómago, acá tienen las vellosidades intestinales, que tienen llamadas criptas, que son las partes más apicales, y la parte más profunda de las vellosidades. En la parte apical, la parte superficial, se produce la absorción, y en la parte más profunda se producen las secreciones intestinales. Estas vellosidades, como ustedes saben, están tapizadas por los enterocitos. Un poquito más de cerca, ahí vemos los pliegues circulares de las vellosidades intestinales, que aumentan pues la superficie de absorción. Aquí un poquito más profundo, ahí tienen las microvellosidades, los vasos pilíferos, la musculatura lisa, la arteria, vena, nervio y el vaso linfático. El páncreas, ya ustedes saben, tiene secreción exógena y endógena. Aquí está la relación de las principales enzimas digestivas, ustedes recuerdan. En la saliva está la tialina o amilasa salival, que inicia el catabolismo del almidón. En el jugo gástrico está la pepsina, renina, la espasa gástrica, que sirve para digerir las proteínas, coagula la leche e inicia el catabolismo de grasas. El jugo pancreático, que va a segregar la tripsina, quimotripsina, la carboxipeptidasa, ribonucleasa, la desoxirribonucleasa y pasa pancreática. Para la digestión de las proteínas, los polipéptidos aminoácidos, intervienen también en el ARN, los nucleótidos, ADN, en la digestión de las grasas, ácidos grasos, glicéridos y glicerol. Y en el jugo intestinal encontramos la enteroquinasa, peptidasa, sacarasa, maltasa, la lactasa. Para la digestión de sus correspondientes elementos como el dipéptido, aminoácidos, sacarosa, aglucosa y fructosa, la maltosa, glucosa, y la lactosa, glucosa y galactosa. O sea, los disacáridos a los monosacáridos. Este dibujito es para entender por qué es altamente eficaz la terapia de rehidratación oral en el manejo del paciente con deshidratación. Miren, este hecho tan sencillo ha sido la base de uno de los adelantos científicos más importantes del siglo pasado en medicina. El hecho de haber descubierto las sales de rehidratación oral que han salvado millones de vidas en el mundo. Los expertos y la revista Lancet lo consideran así. De que no hay otro adelanto científico más importante, más impactante que haber descubierto las sales de rehidratación oral después del descubrimiento de la penicilina por Fleming en el año 1941. Porque, miren ustedes, de una vez el laboratorio pasado rápidamente a ser puesto al servicio de la comunidad donde se enferman los pacientes de diarrea
y este elemento tan sencillo, este descubrimiento tan simple, haya salvado muchísimas vidas. Miren, este dibujo representa el intestino delgado. Si ustedes a un paciente con diarrea le dan agua con sal, o sea, una solución salina, el líquido entra y sale casi íntegramente, y hay muy poquísima absorción, casi nada de absorción. Pero si ustedes a esta solución salina le agregan un poco de azúcar y la convierten en una solución glucosalina, vean ustedes la tremenda absorción que se produce. Y ese es el fundamento de la terapia de rehidratación oral. ¿No? En la introducción de una solución glucosalina en el tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que la glucosa es un excelente cotransportador del sodio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la glucosa engloba el sodio y lo mete dentro del enterocito, dentro de la célula. Y el sodio absorbe agua. Agua y sodio lo hidrata a las células, no solamente las células del epitelio intestinal, sino ya de todo el organismo. Entonces, de esta manera se logra recuperar al paciente deshidratado por vía oral. Y la terapia de rehidratación oral a través del tiempo ha demostrado ser altamente eficaz y de bajo costo y de fácil manejo, comparativamente con la terapia de rehidratación intravenosa. Aquí está un poquito más claro: procesos de absorción de sodio del epitelio intestinal. El sodio se puede absorber, ¿no? Como vuelvo a repetir, el sodio unido a la glucosa. También por intercambio de sodio y cloro. Sodio con potasio. También puede ingresar al enterocito con aminoácidos. Pero los aminoácidos son un poco más caros y más difíciles comparativamente con la glucosa, por lo cual es mucho más ventajoso usar glucosa. Este dibujito nos muestra cómo se produce la diarrea secretora producida por Vibrio cholera. Bueno, vale la pena contarles que el año 1991, no sé si ustedes ya habrán nacido en esa época, el 91 todavía no nacieron. El año 1991, el Perú tuvo el infortunio de afrontar una de las epidemias más severas de su historia. Hubo cólera, vibrio cólera, diarreas coléricas en todo el país. Y el cólera pues es terrible, ¿no? En pocas horas el paciente se deshidrata y se puede morir por shock hipovolémico. Habían cantidades de pacientes con diarrea colérica, ¿no? Bueno, yo ya tenía la unidad de rehidratación oral de nuestro hospital de niños, ahora se llama instituto, y ya teníamos experiencia trabajando con la terapia de rehidratación oral. Y ustedes fíjense, a pesar de que la diarrea es severísima en el cólera, la terapia de rehidratación oral funciona perfectamente en la diarrea colérica. ¿Por qué? Porque el epitelio intestinal en la diarrea colérica está intacta, tiene capacidad para absorber, porque no hay daño tisular. El cólera, como les vuelvo a decir, acá si lo vamos a explicar, se produce por un circuito bioquímico. ¿Qué quiero decir con esto? Vibrio colérica tiene su enterotoxina que se llama colerágeno. Este colerágeno tiene dos subunidades, subunidad A, subunidad B. La subunidad B es la que
propicia una especie de adelgazamiento del enterocito, del epitelio, ¿no? La capa, la superficial, para el ingreso de la subunidad A o activa. Esta subunidad A o activa la adenosiclasa que está dentro de la célula. La adenosiclasa transforma el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es el encargado de excretar sodio del intra hacia el extracelular. Y el sodio jala pues agua y se produce la deshidratación. Como dicen algunos, el paciente se escurre por dentro, se deshidrata rapidísimo. Bueno, entonces acá en Perú, felizmente, tuvimos una experiencia muy buena con la terapia de rehidratación oral. Y hemos registrado la cifra, la tasa de letalidad más baja en todas las epidemias habidas en el mundo de cólera. El promedio de la tasa de mortalidad era de 4 o 5% en otros países. Y aquí en Perú fue de 0.8%, menos de 1. ¿Ya? 3 años después, en el año 1994, se desata una epidemia de cólera en Honduras. Los hondureños comienzan pues, con la terapia de rehidratación intravenosa, porque era lo único que manejaban. Y la terapia de rehidratación oral no tenían confianza incluso. Más preferían la vía intravenosa. Rápidamente se les agotan las sales de rehidratación, las sales intravenosas, y seguían muriéndose. La Cruz Roja Internacional se moviliza contra más sueros y todo, capacitan gente para los intravenosos y seguía la mortalidad tan alta. La Organización Mundial de la Salud se preocupa por esto y dice, bueno, ¿dónde están los expertos manejando cólera? Están en Perú. ¿Por qué no se llevan unos cuantos peruanos ahí a la Honduras para que les muestren cómo se trabaja con la terapia de rehidratación oral? Y ahí tuve la suerte de estar en el grupo. Mandaron uno del Ministerio de Salud, otro de Cayetano, del Hospital de Niños fui yo y otro colega más, éramos 4. A mí me tocó trabajar en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más importante después de Tegucigalpa. Ahí el alcalde ya se había enfermado 2 veces de cólera. Comenzamos a mostrarles en la emergencia cómo se rehidrata por vía oral. Iban muy bien, excelente. Tomaron confianza y poco a poco se fue difundiendo el uso de la terapia de rehidratación oral. ¿Ya? Pero eso sí se requiere de un monitoreo permanente. O sea, ahí no puede darse el lujo de darle el suelo y darse la vuelta y retirarse. No, uno tiene que estar pendiente de cómo van los vómitos, cómo va, o sea, hacerle un balance hídrico, los ingresos, los egresos, ¿no? Para evaluarlo permanentemente. Yo ahorita me recuerdo una charlita que estábamos dictando, sí, un grupo de colegas hondureños. Uno de ellos me dijo, doctor, una pregunta. ¿Cada cuánto tiempo hay que evaluar a un paciente que está en shock y rehidratándose por vía oral? Porque acá hay mucha controversia. Algunos dicen a las 4 horas, otros a las 3 horas, otros a las 6 horas. Allá en el Perú, ¿cada cuánto tiempo pues evalúan los niños? Entonces yo le dije, bueno, ahí en Perú le aplicamos el manejo enzimático. Ah, enzimático. ¿Qué enzima pueden emplear ustedes? No es que empleemos ninguna enzima, sino todo el tiempo estamos encima del paciente. Ah, ya. Creo que era lo único nuevo que les había enseñado. Bueno, pero es bien interesante la terapia de rehidratación oral. Gracias a esto, miren ustedes, las tasas de mortalidad por diarrea en nuestro país han disminuido. Hace unos 15 años,
La enfermedad diarreica aguda era la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país. Ahora ya está en el tercer o cuarto lugar. Una de las razones es el uso de la terapia de rehidratación oral, aparte de también otras cosas que se hacen, como por ejemplo la lactancia materna, ahora está mejorando, la higiene, etcétera, etcétera. Por esto vamos a pasar un poco más rápido. Cuando ustedes atiendan a un niño con diarrea, hay cosas elementales que siempre deben hacer. Viene un niño con diarrea, muy bien, preguntarle desde cuándo está con diarrea. ¿Para qué es esa pregunta? Para ver si estamos frente a una diarrea aguda o persistente. 0 a 14 días, aguda. Persistente, más de 14 días. Bien. Segunda cuestión que siempre le tienen que preguntar: ¿hay sangre en las heces? Y si la madre no sabe responder, usted tiene que destapar el pañalito y observar si hay moco y sangre. Así encuentra una hilachita de sangre y ya está frente a una disentería. Importantísimo. ¿Y por qué es importante? Si es acuosa o disentérica. En las acuosas estoy prohibido casi de usar antibióticos. En la disentería estoy obligado a usar antibióticos. Son dos tipos polares de diarrea. Por eso es importante en la evaluación preguntar o confirmar si tiene o no sangre. Entonces ya, repito, tiempo de enfermedad. Segunda pregunta: ¿hay sangre en heces? Tercera cuestión que tengo que evaluar: el estado de hidratación. Y ya los que han rotado por el Hospital del Niño saben, pero solamente enfatizo: aprendan a reconocer los 3 signos claves de la deshidratación, para que no se olviden las 3 S. ¿Ya? Las 3 S. Primera S, sensorio. ¿Cómo es el sensorio? Si el sensorio está alterado, está irritable, o está deprimido, letárgico, comatoso, ¿ya? Sensorio alterado. Segunda S, sed. El paciente deshidratado es sediento y oligúrico. Tercera S, signo de pliegue. Indisciple. Signo de pliegue. Los otros signos se llaman signos accesorios o secundarios, porque no tienen la misma sensibilidad y especificidad que los 3 mencionados. ¿Cuáles son los otros signos? Fontanela hundida, globos oculares hundidos, córneas opacas, ausencia de lágrimas, mucosa oral y lenguas secas, taquicardia, oliguria. También son signos de deshidratación, pero se llaman signos secundarios o accesorios. Pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? Le vamos a poner varias posibilidades. ¿Cuáles son los signos claves de la deshidratación? Son los puntos de parte A. Los 3 signos. Nosotros van a venir otros signos por acá y por allá. Subraye lo correcto. ¿Ya? Acá tienen ustedes los signos de la deshidratación. Bueno, siempre observen, examinen, decidan y traten, ¿no? Existen 3 posibilidades. El paciente con diarrea puede, a pesar de la diarrea, no presentar signos de deshidratación. Ya es el grupo mayoritario. Otro grupo, más pequeño, que viene con signos de deshidratación, que puede ser leve o moderado. Y otro grupo más pequeñito, y ojalá que vaya desapareciendo en el tiempo, que vienen al hospital, llegan en shock hipovolémico, graves. Al primer grupo, o sea, aquel grupo de pacientes con diarrea sin deshidratación, le voy a aplicar el llamado plan A de tratamiento. Y al segundo grupo, con deshidratación leve o moderado, el plan D, o sea, terapia de rehidratación oral, en una unidad de rehidratación. Y al grupo C, o
o sea, el paciente shock. A ese le aplico el plan C de tratamiento, o sea, la terapia de rehidratación intravenosa rápida. Vamos a ver de forma muy breve el paciente con deshidratación grave, o sea, con shock, está letárgico, comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos, sin lágrimas, boca y lengua muy secas, bebe malo, no puede beber. Se le encuentra el signo de pie que desaparece muy lentamente. En este caso decidimos que el paciente está pues con deshidratación grave o shock y se le trata con el llamado plan C de tratamiento o terapia de rehidratación intravenosa. Bueno, afortunadamente, este tipo de pacientes cada vez llega menos a nuestro hospital. Antes era más frecuente encontrar niños desnutridos severos, marasmáticos, deshidratados, con diarrea, ¿no? Y la posibilidad de salvarlos era pues muy pobre, porque estos niños no se defienden muy bien de las infecciones. Hacen infecciones intrahospitalarias y a veces muy fallecen, ¿no? Acá una revisión muy rápida más de los trastornos hidroelectrolíticos. Deshidratación. La deshidratación, como ustedes saben, es la pérdida de agua y sales por las diversas vías de pérdida de fluidos. ¿Cuáles son esas diversas vías de pérdida de fluidos? Número 1, aparato digestivo, diarreas y vómitos. 2, a través de la piel, por el sudor. 3, a través de la vía renal, por la orina. También se pierde agua y electrolitos. Y también por la insensible perspiración. Repito, entonces se pierde orina. Aparato digestivo, piel, pulmones, riñones. Hay algunos factores que se asocian a la deshidratación. La edad. Cuanto más pequeñito es el niño, es más proclive a deshidratarse. El estado nutricional igualmente. El desnutrido es mucho más hidrolábil. El agente causal, ya les hemos explicado. Hay algunos agentes más agresivos que otros. Patologías extradigestivas. Claro, si aparte de la diarrea tiene además tos o tiene fiebre por otra causa, también se está deshidratando por esa otra vía. El clima. En las épocas calurosas de verano, los pacientes se deshidratan con mayor facilidad. Este cuadrito nos brinda datos sobre el contenido de electrolitos en la diarrea acuosa y en las sales de rehidratación oral. Miren ustedes en el cólera, cuánto de sodio se pierde por cada litro de diarrea, miren. 140 miliequivalentes por litro. Es la cifra que hay en sangre, ¿no es cierto? 140. Potasio 13, cloro 104, bicarbonato 44. En los niños, también más o menos, parecido. En las diarreas de otras etiologías se pierden de 50 a 60 miliequivalentes por litro. Las sales de rehidratación oral actuales tienen 75 miliequivalentes de sodio por litro. La que teníamos hasta hace unos 8 años tenía 90 miliequivalentes de sodio por litro. Se ha bajado a 75 porque luego de unos estudios que se han hecho de campo, se ha encontrado que con 75 el paciente se recupera más pronto,
la pérdida fecal es mucho menor, ¿no? Y el volumen del suero que se va a emplear también es mucho menor. ¿Cuáles son las consecuencias de la diarrea acuosa? Deshidratación hipotónica, acidosis metabólica, hipocalemia. La deshidratación isotónica es el tipo de deshidratación más frecuente. Ocurre cuando la pérdida de sodio y agua son en la misma proporción. La concentración sérica de sodio está entre 130 a 150 miliequivalentes por litro. La osmolaridad normal, ustedes saben, es de 275 a 295 miliosmoles por litro. La deshidratación hipertónica, en cambio, cuando el déficit de agua es mayor que la de sodio, la concentración de sodio es elevada, más de 150 milimoles por litro. La osmolaridad también está elevada, más de 295 miliosmoles por litro. El paciente está con una sed muy severa, está irritable, hasta puede convulsionar, ¿no? En la hipotónica se presenta generalmente porque al niño se le da solamente agua sin sales, ¿no? El agua es absorbida en el intestino, mientras que la pérdida de sodio continúa causando una pérdida neta de sodio en exceso, que es el agua. El déficit de sodio es mayor que el del agua y la concentración de sodio es baja, debajo de 130 milimoles por litro. La osmolaridad también, menor de 275. Está letárgico y puede presentar convulsiones. La acidosis metabólica es otro trastorno metabólico, ¿no es cierto? También producida por excesiva pérdida de bicarbonato por las heces y la excesiva producción de ácido láctico. La concentración de bicarbonato sérico está debajo de 10 milimoles por litro, el pH arterial debajo de 7.1. El paciente está con una respiración profunda y rápida, o sea, polipnea e hiperapnea, ¿no? El paciente presenta vómitos, hipocalemia. Ustedes saben que el potasio es el catión más importante del intracelular, ¿cierto? Es el que regula el tono de las fibras musculares, lisas, estriadas, cardíacas. El paciente hipocalémico, hipertónico, hiporreflexico, incluso puede llegar al paro cardíaco. Bueno, entonces haciendo un repasito, cuando evaluamos el estado de hidratación, tenemos que ver en cuál de estos tres grupos lo ubicamos. ¿Es un niño con diarrea sin deshidratación, con deshidratación o con shock? Para definir el plan de tratamiento A, B o C, ¿no? Ahí lo ven ustedes. Lo que está en color azul, aquel grupo de pacientes que a pesar de la diarrea no están deshidratados. Como es el sensorio, está alerta, ¿no? Ojos normales, lágrimas presentes, sed bebe normalmente, si repliegue desaparece rápidamente. Si encuentro un paciente así, le digo no tiene signos de deshidratación y le aplico el plan A de tratamiento. Manejo de la diarrea en el hogar, ¿ya? En el segundo grupo, con signos de deshidratación, le aplicamos el plan B. Y al tercer grupo, o sea, aquel que llega con shock, el paciente está pues comatoso, hipotónico, ojos muy hundidos, no puede beber, desaparece muy lentamente el ciberpliegue. Si presentan dos o más de estos signos, incluyendo por lo menos un signo clave, estoy frente a un paciente con deshidratación grave o en shock hipovolémico. Por lo tanto, le tengo que aplicar el plan C de tratamiento.
¿Qué exámenes auxiliares? Te voy a ser bien claros en esto. En la mayor parte de establecimientos de salud donde ustedes van a trabajar en poquito tiempo, ustedes ahorita van a ser internos y servilistas, no van a tener laboratorios. Entonces usted tiene que aplicar sus conocimientos acerca de la clínica. O sea, tiene que utilizar sus 5 sentidos. Pero si puede tomar exámenes de laboratorio, pues lo puede hacer, ¿no? ¿Qué exámenes de laboratorio? Hemograma, hemoglobina, hematogrito. Electrolitos séricos también. El estudio de coagulación. El examen coprológico, para ver si hay inflamación o es parasitario, qué gérmenes se puede encontrar, ¿no? Incluso se puede hacer un coprocultivo. Ahora sí, nos vamos al plan A de tratamiento, o sea, manejo de la diarrea en el hogar. Miren, si ustedes saben manejar el plan A de tratamiento, o sea, que el paciente está con diarrea y sin deshidratación, muy difícilmente va a pasar al plan B y más remotamente al plan C. Entonces, todos estamos en la obligación de conocer en qué consiste el plan A de tratamiento. No solo para que lo conozcan, sino para que lo difundan, enseñen a las mamás. Las 4 reglas del plan A de tratamiento. Yo acá les he puesto para que no se olviden el ACRE. ¿Ya? Ahí están las 4 reglas. A, C, R, E. ACRE. ¿Qué significa la A? Aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. Ni siquiera acá se habla de suero ni nada. Líquidos disponibles en el hogar. Recuerden que el paciente aún no está deshidratado. Hay que evitar que se deshidrate. ¿Cómo? Enseñar a la mamá a decirle, señora, dele usted todos los líquidos disponibles. Por ejemplo, tiene un tete, dele un tete, un anís, lo que sea, caldito, sopita, todos los líquidos que pueda dele usted para evitar que se deshidrate. Excepto, acá bien, las gaseosas o los refrescos. ¿Por qué todas las gaseosas? Coca-Cola, 7-Up, Canada Dry, Fanta, Sprite, ninguna de esas gaseosas, ¿por qué no? Por su alto contenido de glucosa y su bajo contenido de electrolitos. 1 litro de Coca-Cola tiene 600 miliosmoles por litro de glucosa, que es el doble de la osmolalidad del plasma. La osmolalidad del plasma, ¿cuánto es? 275 a 300. La coca tiene 600, el doble. Si ustedes colocan una solución hiperosmolar en el tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar con esta solución? Va a jalar más agua, pues. Si no está deshidratado, se va a deshidratar. Y si ya está deshidratado, va a agravar la deshidratación preexistente. ¿Ya? Entonces, todos gaseosas. Los refrescos que vienen del Canú, son refresquitos que por su alto contenido de glucosa y bajo contenido de electrolitos, tampoco no. ¿Ya? En algunos países usan, por ejemplo, el agua de coco. En Brasil, en Colombia, con buenos resultados también. Porque tiene agua y tiene electrolitos. El juguito este, ¿no? Entonces, en eso consiste aumentar la ingesta de líquidos disponibles en el hogar. C, ¿qué significa la C? Continuar la alimentación habitual, que le dice señora Ripstein, de su alimentación normal. Si está en etapa de lactancia materna, continúe la lactancia materna. Si está en etapa de lactancia, después de los 6 meses, debe sus alimentos normales. El único consejo que le voy a dar es debe fraccionado, ¿qué significa? A pocos volúmenes, a intervalos cortos.
para evitar que vomite. Ya, de poquitos. R, ¿qué significa la R? Reconocer signos de empeoramiento. Recuerden que está mandando a la mamá a su casa. Ese delito puede seguir mejorando o puede agravarse. Tiene que enseñarle los signos de alarma por los cuales tiene que retornar rápidamente al establecimiento de salud a la hora que sea. Señora, usted me lo devuelve este delito. Si vomita mucho, si entra en somnolencia, es un sueño en horas no habituales. ¿Ya? Basta con enseñarle un par de signos suficientes, los demás son para el médico, ¿no? 4 o más vómitos en una hora, eso se llaman vómitos incoercibles. El paciente tiene que regresar de inmediato. ¿Ya? Y la E, que significa enseñar a evitar futuros episodios de diarrea. Aprovechamos la presencia de la madre en el establecimiento de salud para enseñar que su bebé ya no se sigue enfermando de diarrea. Y ahí usted enseña, si está en etapa de lactancia materna exclusiva, mínimo 6 meses, puede darle hasta los 2 años mejor. 2, lavado de manos con agua y jabón. Antes, después de la preparación de alimentos, después de manipular objetos contaminados. Eliminación adecuada de excretas y de basuras. Y que cumplan su esquema de vacunas. ¿Ya? Eso es básicamente. Y en estos últimos años, a esta parte, se le ha agregado el uso del zinc para la prevención de la diarrea. El zinc, que es importante, es uno de los avances científicos más importantes de estos últimos años, el uso del zinc para evitar las diarreas. Y si el niño está ya con diarreas, el tiempo de duración de la diarrea va a ser menor, usando zinc, sulfato de zinc o gluconato de zinc. 10 miligramos por día en bebés menores de 6 meses y en los mayores de 6 meses, 20 miligramos por día durante 14 meses. Ya el Ministerio de Salud felizmente nos ha escuchado, que digo ya, nos caído como pesados hacía varios años. En otros países ya venían usando el zinc. Aquí se quería implementar eso, pero sin embargo decía, no, falta más trabajo, que se demuestre que todavía no. Mientras que en Cuba, por ejemplo, ya ellos habían incluido el zinc dentro de las sales de rehidratación oral, o sea, para que lo tomen juntos. En Europa hay varios trabajos sobre el tema. Y felizmente ya hace un par de años más o menos, ya tenemos en las guías de tratamiento de la diarrea del Ministerio de Salud, incluido entre las normas el uso del zinc. ¿Qué volumen se le tiene que dar? En los menores de 12 meses, 50 a 100 mililitros, ¿no? Después de cada deposición. Si tiene 1 a 10 años, entre 100 a 200 mililitros después de cada evacuación. Y los mayores de 10 años, todo lo que deseen. Esto es referencial nomás. Lo más científico es de lo que necesite. Al libre de mano, o como dicen los expertos, ad libitum. ¿Ya? Si el organismo acepta lo que necesita y rechaza lo que no necesita. Ahora vamos al plan B de tratamiento para aquellos pacientitos que ya tienen deshidratación leve o moderada. Desde luego que el paciente ya está pesado, se conoce el peso del paciente y tiene que darle las sales de rehidratación oral, que es un sobrecito que hay que disolver en 1 litro de agua en vida fría, ¿no? Y se le tiene que calcular el volumen que le tenemos que dar al paciente en 4 horas. Se le da entre 50
a 100 mililitros por kilogramo. Si mi paciente pesa 10 kilos, ¿ya? Y le voy a dar a 100 mililitros por kilogramo, 100 por 10, 1000. O sea, 1 litro en 4 horas. Tiene que tomar de a poquitos. Puede tomar sorbo tras sorbo o cucharita tras cucharita. No de golpe. Acá está el truco de la terapia de rehidratación oral, ¿eh? No piense que ya le doy que se lo tome todo así porrazo. No es así. Es de a poquitos. ¿Por qué? Porque los niveles óptimos de absorción intestinal son 5 mililitros por minuto. O sea, es como una cucharita cada minuto. Por eso es que se le da el vasito y la cucharita para que la cucharita tiene 5 mililitros. Ya, cucharita tras cucharita, lentamente. El paciente se va a rehidratar y no va a vomitar. Permite que se absorba. ¿Ya? Repito, tiene que ser bien monitoreado el paciente. Tiene que controlar su peso, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, volumen de ingreso, volumen de egreso. ¿Ya? ¿Cuándo usamos la sonda nasogástrica? Cuando no tolera la vía oral y persisten los vómitos. Entonces le vamos a... Se suspende la administración del suero por 10 minutos y se reinicia a dosis de 0.5 mililitros cada 5 minutos. O sea, de a poquitos, ¿no? Sí que desaparece el vómito. Se regresa a la dosis inicial, ¿no? De 100 mililitros por kilo, repartido en 4 horas. Pero si no desaparece el vómito, sigue vomitando. Entonces se le coloca la sonda nasogástrica y se le aplica un volumen de 15 a 30 mililitros por kilo por hora. Si no sabe colocar la sonda nasogástrica, tiene que administrar los líquidos por vía intravenosa. Y luego, para concluir, tenemos el plan C de tratamiento. O sea, para aquellos pacientes que están con deshidratación severa, graves, llegaron chocados. Ahí usted tiene que administrar la solución de rehidratación intravenosa. Y esto, como yo les digo, no se aprende escuchando, ni viendo, sino haciendo. Practiquen. Hagan guardias. Puede ser las noches, cuando llega el residente o el médico, se lo da al interno. A ver, aplíquele su suelito. Al inicio es un poco complicado, ¿no? Es un bebito, las venitas son pequeñitas y está colapsado además. Entonces traten de identificar la vena. Las venas más accesibles son la vena que está en el torso de la mano, flexura del codo, la vena acá en la región temporal, la vena que está en la región premaleolar. Ahí se pueden hacer incluso las flebotomías. Y lógicamente primero hacen una antisepsia rápidamente, ¿no? Y luego le aplican la agujita con el pincel mirando hacia arriba. Suelta usted, ¿no? El suelito generalmente no pasa el suelo, está obstruido, está colapsado. Si se encuentra en esa situación, agarra una jeringa de 20, extrae la solución salina o el lactato de 20 que tenga en la mano y se lo aplica unos 20 mililitros suavemente, hasta que se abre la vena. Ya, pero hay que observar bien, porque muchas veces se va fuera al intersticio, tiene que estar observado. Y luego, si es que ya está descolapsado, abre usted, ¿no?, el intravenoso y ya comienza a gotear a velocidad. Eso está bien. ¿Ya?
y al desgoteo a la velocidad que usted va a considerar conveniente administrar el volumen que le corresponde al paciente. ¿Qué soluciones de infusión intravenosa tenemos? La más recomendable es la solución polielectrolítica estándar, así se llama. Esa es la solución que usamos en la época de cólera, con excelentes resultados también en aquellos pacientes chocados. La solución polielectrolítica estándar, o solución Pizarro también se llama. Esto ha sido preparado por el doctor Daniel Pizarro. Excelente, tuve la ocasión de conocerlo de un certamen que tuvimos en Washington. Una persona muy sencilla y ha salvado muchísimas vidas la solución polielectrolítica estándar, ¿no? Y es la más aconsejable porque mire la cantidad de sodio que le ha puesto: 90 de sodio en cada litro, potasio 20, cloro 80, bicarbonato 30, glucosa 111. El lactato de Ringer sería la otra solución. Si no tengo la poli, tengo el lactato de Ringer, pero el lactato de Ringer tiene 130 de sodio, potasio 4, cloro 109, bicarbonato 28, glucosa 0. Y si no tengo ninguna de dos, puedo tener la solución salina fisiológica, que es cloruro de sodio al 0.9%, pero solamente tiene sodio. Los otros electrolitos no tienen. 154 miliequivalentes de sodio por litro. La que no se debe poner es la glucosa pura, dextrosa. No. El plan C de tratamiento. ¿Cómo calculamos el volumen? Recuerden que es un paciente que está grave, está premórfico. Si usted lo actúa de inmediato, ese paciente se le muere. Uy, a veces las mamás llegan con su bebito: doctor, quiero que habrá un sacerdote acá para que le hagan los santos óleos una vez. Y a veces ya vienen con el sacerdote. Me acuerdo mucho de emergencia del hospital del niño, cuántos pacientes estaban en la cola, que se estaban muriendo en la cola, chocados, que sacarlo de la cola, ponerle su endógeno y los salvábamos, los bebés. Las mamás mostraban su agradecimiento: doctor, quiero que usted sea el padrino. ¿Cuántos achados tenían? Hasta cierto punto nomás, porque ya tuve que ponerle su padrino. Mire, en la primera hora ustedes le aplican 50 mililitros por kilo. Vamos a suponer que tenemos el paciente de 10 kilos. 50 por kilo. 50 por kilo es 500. O sea, medio litro le tengo que administrar en la primera hora. Fíjense, ese paciente está chocado. A este paciente hay que administrarle con rapidez. ¿Por qué? Porque las células más vulnerables a la deshidratación son las neuronas. O sea, las neuronas, las células de los riñones, de los pulmones, del aparato del hígado, etc. Entonces, hay que evitar que se produzcan las noxas a nivel de los órganos más nobles de la economía. 50 mililitros por kilo en la primera hora. Segunda hora 25, tercera hora 25 mililitros por kilo. Miren, esto les cuento antes de los avances en la rehidratación. Por lo menos cuando yo ingresé como residente en el Hospital del Niño, me habían enseñado a rehidratar en 24 o 48 horas. No en 3 horas. Claro que se salvaba. Pero ¿qué pasa? Que ya tenían noxas, fundamentalmente a nivel cerebral. Ya va a tener deficiencias en el aprendizaje, trastornos de conducta, en fin,
consecuencias, ¿no?, a mediano y largo plazo. ¿Qué hacemos? Mientras tanto, evaluar al paciente continuamente, como ya les dije. Es el manejo enzimático que les hablé antes. Al poder beber usualmente en 2 o 3 horas, pruebe tolerancia a suero oral. Claro, si a las 3 horas o 2 horas usted le ofrece suerito y ya acepta la vía oral, es espectacular la mejoría de estos casos. O sea, llegan ya casi, como le digo, premorte, se les pone, conforme va pasando el tiempo y va ingresando el suero, el paciente se despierta y comienza a llorar, llanto. Usted tiene que probar ahí el suerito oral, una cucharita. Si ya lo pasa, excelente. Siga intentándolo por vía oral. Ya es una rehidratación mixta, ¿no? Plan C y el plan B. Eso es lo que trata de decir acá. Observar al paciente durante 2 horas, por menos, después de completar la hidratación. Asegurarse que la madre o familiar puedan mantenerlo hidratado con suero oral y puedan alimentar. Un resumen. Acá les aconsejamos los 10 pasos para el manejo correcto de casos de diarrea. Número 1. La deshidratación que acompaña a la diarrea debe ser tratada con terapia de rehidratación oral y realimentación temprana. Los niños con diarreas deben recibir líquidos disponibles en el hogar para prevenir la deshidratación. Los establecimientos de salud deben tener disponibles protocolos de infección. No uso de antidiarreicos, antiespasmódicos, antieméticos. Uso de antibióticos solo en disentería, cólera severo. Los niños con deshidratación severa, shock polémico, deben ser manejados inicialmente con terapia de rehidratación intravenosa. Los niños en etapa de lactancia materna con deshidratación deben recibir terapia de rehidratación oral y lactancia materna continuada. La alimentación temprana debe comenzar tan pronto como cesen los vómitos. Las fórmulas libres en lactosa solo deben ser recomendadas en caso de persistencia de diarreas por intolerancia a la lactosa. Deben continuarse los esfuerzos para incentivar el uso de la terapia de rehidratación oral por los pacientes y el personal de salud. Bueno, acá ya estamos en la parte final. Les pido disculpas si me he excedido en el tiempo, porque creo que ya me dieron 1 hora nomás de vida. Acá tienen ustedes un manual de tratamiento de la diarrea en niños, que fue editada por la Organización Mundial de la Salud y ha sido editada por el doctor Yehuda Begin, que ha sido uno de los dirigentes de la Organización Mundial de la Salud de Washington, el doctor Carlos Gardal, que es un pediatra colombiano de la Universidad de Antioquia, y un servidor de ustedes, que también, en base a los trabajos de investigación que hicimos, se publicó este libro, cuyo contenido está aquí, ¿no? Capítulo 1, enfermedades diarreicas como problema de salud pública, anatomía y fisiología, fisiopatología, deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, diarrea y nutrición, diarrea persistente, terapia de rehidratación oral, el zinc y diarrea, que es un capítulo importantísimo también, tratamiento de las diarreas, prevención de las enfermedades diarreicas, el control de las enfermedades diarreicas en el contexto del AIEPI. AIEPI, ustedes ya saben qué es el AIEPI, atención integrada a las enfermedades prevalentes de infancia. Los avances más importantes que están contenidos en este libro: el cambio de formulación de las sales de rehidratación utilizadas desde el inicio, ¿no?, a la solución hipoosmolar de 90 a 75, la administración de los suplementos de zinc para los niños con diarrea. Ya esto ya lo hemos explicado. Suplemento de zinc,
la visita de los representantes de la OMS a nuestro instituto. Y lógicamente acá les pongo que debo destacar la gran influencia que ejercieron en nosotros en el área del manejo de las enfermedades diarreicas agudas a prominentes científicos de talla mundial, entre los que figuran el doctor Bradley Sack, es uno de los inventores de la terapia de rehidratación oral, doctor Maturan Santosha, que es un hindú también que trabajó en eso, y los otros profesores que son peruanos, quienes impulsaron nuestra dedicación, esta gran empresa que ha salvado y seguirá salvando a miles de vidas de niños y niñas de esta parte del continente. Muy bien, entonces eso era todo lo que quería ofrecerles en esta mañana. Les pido disculpas si me excedí en el tiempo. Ahora sí, les dejo libres. Nos vemos en cualquier momento en el Instituto de Salud.